Fuerte decisión de la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno, ¿no? Así es, Eduardo. Habíamos comentado en su momento y resaltado el tema, las provincias se presentaron ante la Corte, sobre todo y puntualmente Entre Ríos, reclamando ¿por qué? Porque después de las PASO, el gobierno nacional, Mauricio Macri, a través de un DNU, directamente bajó el IVA a 0 para los alimentos, determinados productos de la canasta básica, y también hizo cambios en ganancias beneficiando a los trabajadores en relación de dependencia. Claro, esto motivó una reacción inmediata de las provincias. ¿Por qué? Porque perdían ingresos, perdían recursos que precisamente recibían a través de esos impuestos. Es una medida que beneficia directamente al consumidor, pero no a las provincias. Exactamente, que por la coparticipación de ganancias que el costo lo afrontan. Está bien, una parte del gobierno nacional, pero otra parte de las provincias. Salió la resolución de la Corte. Acá el doctor Iesi me va a poner más detalles legales del tema, pero lo importante es que le impone al gobierno nacional, compensar a las provincias por esa decisión. Hay cálculos de analistas privadas que están hablando de 36.000 millones de pesos de acá hasta fin de año, el costo que tendría que afrontar el gobierno nacional para mantener la medida y compensar a las provincias por esa reducción de los impuestos. Es una medida, de vuelta, bastante... Cuando uno lee y revisa la resolución de la Corte, tiene bastante sustento, en realidad, ¿no? Exacto. Porque a través de un decreto de necesidad de urgencia no se puede sacrificar recursos de las provincias cuando la Constitución... Y aparte la Corte responde acá, esto es importante aclararlo, no es una sentencia de fondo esto, ¿eh? La Corte responde a una medida cautelar que había interpuesto la provincia de Entre Ríos. Exacto. Claro. Y que después hace efecto hacia el resto de las provincias que adhirieron. ¿Qué es lo que contesta el gobierno ante esta situación? El gobierno dice, las provincias van a percibir este año por lo menos 125.000 millones extras de recursos de origen nacional. Hasta septiembre las provincias ya percibieron 100.000 millones adicionales. En principio el costo fiscal de las medidas para las arcas provinciales sería de 30 millones de pesos, de pesos. Sí, 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos. Los privados dicen 36.000. Sí. Claro. Dice el gobierno que federalismo en las buenas, cuando crece la recaudación, y a la hora de los esfuerzos, cuando hay que llevar alivio a los argentinos que habitan en la provincia, ahí no quieren. Ahí no quieren. El equilibrio fiscal no es responsabilidad solo del Ejecutivo Nacional, sino de todos los poderes de Estado, incluidos los gobiernos provinciales y municipales y el Congreso de la Nación. Eso es lo que dicen desde el gobierno, ¿no? Exactamente. Hay que consignar también que resta los reclamos provinciales por el congelamiento del precio de las naftas. Recordemos que también en ese sentido puede haber algo más de ruido en la relación provincias-gobierno nacional. Y lo que ve el gobierno también, y le llama la atención, porque los gobernadores fueron al Congreso por la emergencia alimentaria. Sí. Pero van a la Corte por la rebaja del IVA de las ganancias. Entonces hay como una contradicción ambigüedad, ahí, ¿no? Como una ambigüedad, ¿no? Exactamente. Y lo que dicen también desde el gobierno es que Alberto Fernández hoy dijo, la Corte hizo lo que tenía que hacer. Eso lo dijo Alberto Fernández hoy en San Juan. Ahora, en la plataforma electoral del Frente de Todos está justamente la rebaja del IVA a los productos de la canasta básica. Entonces iba a tener también el mismo problema. Exacto. Salvo que hubiese ido por ley. Porque el regular impuestos es en materia de Congreso. Sí, no claro. de DNU. Sí, bueno. Exactamente. Ahí está la cuestión. De hecho, es un voto 3-1, ¿no? No pero, sé que la votó en disidencia. Bien, pero el Taito DNU no votó. se trata de que hay una urgencia. Y la urgencia era que la gente pague menos. Sí, pero la Corte en este fallo de unas 20 fojas no da la posibilidad, dice que el Poder Ejecutivo... Claro, no DNU no mata ley y menos Constitución. y menos impositiva. Y menos ley sí mata DNU. Y menos cuando es impositiva. Exactamente, eso que te diciendo. Claro. Eso es muy menos un tema delicado impositiva. que requiere sí o Con sí lo el cual paso dice por al el Estado Congreso. Nacional, hágase cargo usted, Sí. el descuento de IVA no podía en detrimento de las provincias. Claro. Damián Dipachi está con nosotros, que es economista. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo Muy bien. ves este tema? Hoy Cuccioli dio los datos, digamos, de recaudación de septiembre y muestra este problema ya. El dato fue 42,7% frente a una inflación que corre 55% y él mismo dijo que si no hubiese existido esta medida la recaudación hubiese sido del 50% en términos nominales. Por lo cual
Si bien la medida permitió que los argentinos estén pagando... La sin recaudación IVA, bajó. La recaudación está bajando y mucho. Claro, mucho. ¿no? Imagínate que una diferencia de 13 puntos respecto de cómo corre la inflación, por lo cual en un contexto de déficit fiscal lo que vas a tener, bueno, obviamente la meta cero quedó en el olvido, pero se estima que estaremos cerrando un 1,5% de déficit fiscal, ¿no? Además del pedido de las provincias. ¿Y te parece, Damián, en ese sentido que sirvió realmente para contener el precio de los alimentos esta reducción del IVA a cero? Bueno, a ver, en el mes de agosto se vio reflejada la medida, los alimentos, digamos, estuvieron más económicos que en el mes de julio. Y lo que estás viendo ahora en septiembre, que la medida ya se diluyó. O sea, se diluyó. Fue por un mes. Es más, nosotros cerramos hoy. Los precios de alimentos, en realidad todo lo que es canasta básica en el mes de septiembre, nos va a asustar en algunos casos. ¿Así? ¿Vos decís que va a subir fuerte en la medición de octubre? Sí, de hecho yo estuve hablando con gente del Ministerio de Producción y en el mes de agosto fue de 4,5% por encima del indicador general de 4% alimentos y bebida, pero la realidad que la medida impactó y ahora no vas a tener esa suerte, por lo cual los precios están corriendo fuerte. Sobre todo en artículos de limpieza, cuidado personal y alimentos corren fuerte. A ver, para que vean el corte que tengo a tercera semana de septiembre, alimentos están corriendo al 62% interanual. 62% interanual. Mamma mía. 912 puntos de venta de todo el país, toda la categoría. Artículos de limpieza está corriendo al 65% y cuidado personal al 69%. Son cosas básicas, shampoo, acondicionador, sí, claro. O sea, cuestiones básicas están corriendo. Sí, hay un parate infernal. Sí, a nivel económico, Eduardo, Orlando Ferreres mostró que en agosto cayó 5,4% la actividad. Comparando contra un agosto del año pasado, que la economía era mala encima. Sí, claro. Y cuando comparamos septiembre, consumo masivo, la realidad que nos cayó 12% interanual. Consumo masivo que generalmente son bienes de demanda inelástica, no deberían caer independientemente del nivel de ingreso porque son necesarios y vienen cayendo. Dentro de consumo masivo la categoría alimentos está cayendo 6%, es lo que nos está cayendo en el mes de septiembre, y en el acumulado del año la realidad que venía desacelerando en julio y en agosto y septiembre viene acelerándose la caída. Bueno, eso es la micro. Sí. Háblame de la macro. La ¿Qué macro es lo que viene? La macro, mira, yo hoy escribí una... ¿Vos la dividís en tiempos? De acá al 27 de octubre, del 27 de octubre al 10 de diciembre, del 10 de diciembre en adelante. ¿Cómo hoy escribí una columna y yo hablaba sobre el tema famoso del voto de heladera. Heladera. Voto de heladera. Entonces yo digo, si tenemos que pensar en el voto de heladera, la vida útil del equipo es 12 años y medio. Porque se está hablando mucho de ese voto de heladera. Entonces si yo lo tengo que pensar hoy, y bueno, la realidad es que tenés caída de la actividad económica, tenés caída del consumo, tenés una inflación muy elevada, por lo cual claramente Macri no tiene ninguna chance. Ahora pensemos en el año que viene. Entonces pienso en el año que viene y hablamos de la macro. Macri te dice que el ajuste terminó, pero sin embargo no cierran los números porque vos estás en un contexto de déficit fiscal donde necesitas un superávit. ¿Qué te promete Alberto Fernández? Que se viene la ola del consumo. Consumo y expansión de la economía en un proceso donde endeudarse... ¿Cómo lo va a hacer? Claro, endeudarse... ¿Cómo lo va a hacer? Decirlo es tan fácil, ¿viste? Que te lo diga Macri o te lo diga Alberto. Es como la frase, pero poner ¿cómo dinero en el bolsillo de la gente. Claro. Es divino. Digo, es genial. Tenés tres alternativas. Claro. Endeudarte en los mercados voluntarios, no podés. Cerrado. Ya lo probó Macri, Olvidate, fracasó. Te van a dar un mango. Generar mayor presión tributaria, Y no hay ya más, está. ¿A dónde? no hay más lugar. No hay más espacio. No hay más Si la espacio. gente no aguanta más. Emitir en actual contexto, Culfas lo dijo. Te vas a que una espiral inflacionaria. Te vas a una espiral inflacionaria. Impresionante. Entonces me parece que cualquiera de las dos promesas son impracticables. ¿Y entonces? Por lo cual uno, si tendría que ver cuál es esa macro, yo veo una macro donde no te va a quedar otra que tener un superávit fiscal. O sea, todo lo que digan hoy, mañana lo van a tener que modificar. O sea que ajuste. Va a tener que hacer un ajuste. Brutal. Sí. Va a tener que hacer un ajuste porque... Y las ¿sabes? reformas. Y las reformas que yo creo que en el caso de ganar Alberto Fernández, él dice que las va a sortear, o sea, no va a ir un plan de facilidad extendida a 10 años porque implicaría una reforma laboral, jubilatoria, previsional, él quiere sortear esa situación. Si va a una extensión a 2 a 5 años,
el FMI también te va a pedir algo. Claro. O sea, Es tu principal acreedor. es tu principal acreedor y además te va a pedir una garantía. Cuando yo tengo una deuda de tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, el banco me pide una garantía. ¿Cuál va a ser la garantía tuya como Estado que me vas a garantizar que me vas a pagar si yo te extiendo el plazo? Bueno, evidentemente algo va a tener que ceder el gobierno nacional. Y después la otra que yo digo, en ese voto heladera, digo, ¿en algún momento los argentinos pensamos votando hacia la vida útil de esa heladera? A 12 años. Una economía que realmente salga de este sistema de planes sociales, de pobreza de 26%. Eduardo, en la democracia, desde Alfonsín hasta la fecha, no bajamos el 26%. Es tremendo. No bajamos Tremendo. el 26%. Todos los gobiernos. No Todos. es solamente este, todos los gobiernos. Y entonces ahí tenés una situación donde Macri hoy prometió 4 medidas más para las pymes. No sé si la estuvieron hablando. Sí, hablamos. Y la realidad que las medidas son buenas. Son bárbaras. promesas. Ahora, ¿por qué no lo hizo antes? Claro. Mi pregunta es ¿por qué no lo hizo apenas asumió? Con todo el poder que tenía. Mira, yo te cuento, por ejemplo, una de las medidas que está tomando, ¿no? Que es disminución de impuestos a las ganancias para las pequeñas empresas. Es genial. Es genial. Pero además, o el caso del salto del monotributista. O ¿Cuánto hace que venimos incentivos diciendo? para aquellos que vengan a invertir más de 10 millones de dólares. ¿Por qué no lo Exactamente. hizo al principio? Así venía la lluvia Mirá. de dólares e inversiones. De microempresarios, 2013 al 2018, SEASK o SEASM, datos del Ministerio de Producción de Trabajo y la Nación, cerraron el 39,7% de los microempresarios en Argentina. ¿Cuánto? 39,7%. Impresionante. ¿Sabés cuántos son? 220.000 microempresarios. ¿Sabés qué es un microempresario? De 0 a 9 empleados. 0 a 9 empleados. Es el mayor volumen de empresas. O sea, dentro de las pymes, el microempresario es el 85% del volumen empresario del país. Claro. Hubiese salvado a muchas empresas que en definitiva hoy no tenés la suficiente musculatura empresaria para generar empleo y tenés gente en la calle. O sea, tenés más gente en la calle. Tenés desclasados, digo yo, en la calle. Y Pero la para mí, pregunta de Eduardo fue por qué no lo hizo. Que eso me parece que vale la pena que un experto nos explique por qué no yo lo ocurrió. Yo lo hablé con funcionarios. Porque Lo querían hablaba- recaudar y recaudar y recaudar. Yo lo hablaba con funcionarios y a mí me parece que le pifiaron en una situación importante, que es una mesa de enlace entre el Ministerio de Producción y AFIP. Si el Ministerio de Producción permanentemente le decía, mirá que están cerrando tantas empresas, mirá que vamos a perder recaudación, mirá que vamos a perder empleos, y vas a terminar así, evidentemente esa mesa de enlace es fundamental. Bueno, la situación era exprimir lo mayor posible a ese microempresario. Del salto del monotributo a responsable inscripto, que es abismal, que ahora justamente propone cambiarlo. Es eso lo que Sí, comentabas sí. antes. Que es pasar del paraíso al infierno fiscal. Bueno, eso fue terrible para muchos microempresarios, porque el salto es pagar 30% de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasas municipales, tasas provinciales. Lo mataste. Lo mataste. O sea, le estás diciendo no crezcas porque te Sí, mato. sí, no, El día que bueno, creces por te eso- corto la cabeza. Por eso, como siempre comentamos, que hay elefantes disfrazados de hormigas, en el caso del monotributo. Claro. Totalmente. ¿Qué pretendés? Claro, por eso. Es lo mismo que el tipo que compra dólares. De alguna manera tenés que defenderte, ¿no? Claro. Cubrirte esta voracidad terrible. Yo del siempre Estado. cuando hablo con grandes empresarios que dicen, la realidad es que nosotros tenemos una alta presión tributaria porque hay alta informalidad, yo les digo, no, están equivocados. Hay alta informalidad porque hay alta porque, presión claro, tributaria. obvio. Claro, obvio. Y recién ahora el presidente de la Nación dice, bueno, voy a proponer bajar la presión tributaria para ese actor económico que no tiene la economía de escala suficiente como para sostenerse en el mercado a ese nivel de presión Actor impositiva. económico que te da el 70% de los empleos en toda la República Argentina, ¿no? Y perdón, Las agregar pymes. una cosa, que además Exactamente. no tiene acceso al crédito. ¿Por Que no dónde tiene, está el crédito? totalmente. No, y además algo importante. Para un futuro una economía, el microempresario es aquel que después se convierte en pequeño o mediano. Claro, lógico, crece. Hay un obviamente. informe del Banco Mundial que es impresionante. Chile por cada empresa naciente tiene 167 habitantes. Brasil por cada empresa naciente tiene 350 habitantes. La región por cada empresa naciente tiene 550 habitantes. Argentina por cada empresa naciente tiene 2.637 habitantes. No nacen Somos empresas. perdimos densidad empresaria. Qué horror. Qué va. Somos un desastre. No Pará, nacen empresas. pero es el peor dato de América Latina. Argentina, retirando Venezuela, es el peor dato de América Latina. Entonces, es imposible sacar a esa gente de la calle si vos no generás microemprendimientos, empresas pequeñas que generen empleo en volumen y rápidamente. Las medidas hoy son una promesa. Y acuerdo con vos, Eduardo, que por qué no lo hizo antes, yo creo que había una voracidad
de recaudación enorme, ¿no? Enorme. Es por Enorme. eso, claro. Enorme. ¿Y quién te asegura que con un nuevo gobierno Es- de Alberto la es- voracidad no De hecho, no vuelva a existir? Claro, de hecho también se está hablando del superimpuesto a los patrimonios altos, ¿no? O subir bienes personales. Lo dijo Alberto Fernández incluso en una entrevista en Infobae el fin de semana. Bueno, a mí me preocupan dos cosas. Me preocupa que la promesa venga de Macri y que el ganador pueda ser Alberto. Porque digo, Alberto no tiene nada que jugarse. Me encanta la promesa de Alberto Fernández, este criterio. Digo, Es que pensando en hoy lo Argentina. comentábamos Hoy más decía temprano. justo Alberto. Vos tenés, es muy impresionante esta campaña, porque Macri se está comportando como un candidato opositor y Alberto como el presidente, ¿entendés? El que hace las promesas en campaña es Macri. Exacto. Y el que dice que va a cumplir todo es Alberto. Es una cosa muy... Tan cambiados los roles. Pero las 4 medidas estas que toma Macri, o 5 medidas, porque fueron 4 hoy y 5 ayer con la quita, digamos, de la carga laboral cero impositiva, Pero, sí. son fundamentales. O sea, Está bien, son pero tiene un fundamentales. costo fiscal y como Sí. decimos, es el teorema del Baglini, al revés, digamos. Sí, pero Cuando estás ojo- más lejos del poder, más cosas Sí, decide pero ojo, Willy, Claro, es el Willy, de humo. si mirá querés. que en el caso de las micro, o sea, este tema del salto del monotributo para las pequeñas, lo hizo un análisis muy interesante el observatorio, la Fundación del Observatorio PYME. ¿Y qué dijo? Que con esa medida vos evitás que mueran 40% de los microempresarios. En 5 años vas a tener 1 millón más de microempresas. Claro. sí. Por lo cual te podrías tener 2,5 millones de trabajadores. y de Va a subir la recaudación. recaudación. O sea, el resultado No, pero fiscal es que nunca lo es entendieron. positivo. Estos chicos nunca lo entendieron. Es una cosa patética. Exactamente. Porque nunca Eso es cierto. entendieron eso. Eso es cierto, en ese Mirá, caso es cierto. me acaba de escribir Jorge Macri, ¿no? Que nos está viendo, le agradecemos muchísimo. Y me da la razón por qué no lo hicieron. Dice, no lo hicimos antes por 2 razones. Sica no estuvo al principio y los que estuvieron no entendían nada. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Bueno, y tiene razón, Claro, la verdad tiene tiene razón. Son unos burros. De verdad tiene razón. Tiene razón. obvio. Toda razón del mundo. Toda razón.